Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Pues buen día, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento en ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Adrián Flores y soy director general de 212 Executive Search and Consulting. El día de hoy nos acompaña, tenemos invitada de lujo, tenemos a Aurora Cía, conferencista, autora, mentora en productividad personal y coach de vida. Aurora cuenta con más de 43 años de experiencia en el mundo empresarial, es ingeniera química, administradora graduada del TEC de Monterrey y después de varios años decidió reinventarse y convertirse en conferencista, autora y mentora, pero ante todo es promotora de la tercera edad, activa y de todos los temas de intergeneracional. Muchas gracias, Aurora, por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Adrián. Muy contenta de estar aquí contigo y obviamente en este foro de ERIAC que siempre es muy atractivo para la audiencia, sobre todo la relacionada con capital humano. Súper, Aurora. Oye, antes de empezar el podcast, me estabas platicando que pasaste por ahí en algunas empresas, en Banco Base, y platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te llevó a hacer lo que haces el día de hoy? Me platicabas que tenías esa inquietud de reinventarte, hacer algo diferente, darle otro propósito a tu trayectoria profesional. Si nos pudieras por ahí compartir un poco. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que como que esa intención de reinventarme en realidad no sabía que la tenía. Entonces, yo soy IQA, de profesión, de primer título profesional, estudié después otra carrera y maestrías, bueno, otros grados académicos, pero siempre con la inquietud de estar en proyectos y en cosas diferentes. Entonces empecé desde el área estuve en sistemas, estuve en finanzas, estuve en recursos humanos, estuve en mercadotecnia, en administración, prácticamente en operaciones, prácticamente todas las áreas de las organizaciones estuve y esta parte me dio una formación pues muy completa. En mi último trabajo estaba en el área de relaciones públicas y la verdad es que yo estaba fascinada, o sea, fascinada. Estaba en una empresa, estuve en Banco Base, que para mí es una empresa fabulosa y haciendo algo que me apasionaba, que me gustaba mucho. Entonces, de esas cosas que dices tú, de aquí soy y sientes que ahí está tu vida y que ahí está tu corazón y que ahí te quieres quedar siempre. Pero luego venía esta decisión que había que tomar porque pues ya había cruzado los 60 años y pues existe esta prestación, vamos a decir, este beneficio para las generaciones como la mía y más que había trabajado todos estos años cotizando en el Seguro Social y todo. Entonces la tentación de tener la pensión me llevó a replantearme qué era lo que quería hacer. Entonces, en este replanteamiento que además se juntó con la pandemia, que no me dejarás mentir, que nos dio este espacio de introspección a todos, en donde volteamos a vernos a nosotros, y ahí empecé a ver qué más, ¿no? Y yo, la verdad es de que me gustaba mucho mi trabajo. Parte de mi trabajo tenía una cierta demanda física en algunos momentos, que era la parte relacionada con la organización de eventos. Cuando organizaba eventos para clientes, hacíamos como que gira a Ciudad de México, Guadalajara, nos íbamos a varias ciudades y en realidad toda la parte de la organización de eventos que me apasiona muchísimo es desgastante físicamente. En el 2019 me tocó organizar el último evento, vamos a decir, grande, y cuando estaba en Guadalajara dije, híjole, esto ya me cansa, o sea, ya me cansa. Ya no me sentí
me sentía como pez en el agua en todo lo que había que hacer, pero en esa dinámica que a mí me gusta llevar, de checar todo al último detalle y que ir allá a ver si el sonido está bien y que ir a recibir al speaker y que estar al pendiente de los invitados especiales, todo eso, pues Súper era un demandante. andar de un lado para otro y luego con el taconcito y queriéndote ver bien, todavía no se ponían de moda los tenis. Entonces se me hizo ya un momento desgastante y dije, ay, quién sabe, porque yo había pensado que tal vez cuando me retirara ponía una empresa de organización de eventos. Entonces dije, Sí. no, eso definitivamente ya no va a ser. Pero bueno, en base yo tenía otras funciones y seguía haciéndolas muy bien. Y luego en esta parte de la pandemia, me allegué a un grupo en donde empezamos a trabajar algunas cuestiones emocionales y todo, y ahí había un mentor en productividad personal. Y entonces empecé a tener un proceso con él y me dice, oye, Aurora, ¿te has fijado que tú eres mentora? Y yo, ¿cómo? Y me dice, es que con lo poco que tengo de conocerte, siempre te veo que agarras a alguien del grupo, lo acompañas, le ayudas a resolver sus temas. Y yo, pues en realidad sí es cierto. O sea, eso lo he hecho en toda mi trayectoria profesional. Y pues la verdad es que no lo veía yo como una profesión. Entonces empecé a capacitarme con él en mi formación como mentora y me gustó. Y empecé a tener algunos discípulos en este tanto, todavía trabajando tiempo completo en base, pero también cuando empecé a trabajar con personas mayores en esta parte de la mentoría y yo tomé muchas notas de lo que estuve estudiando, de lo que estuve aprendiendo, de los webinars a los que entraba, de las masterclass, que te acordarás que era un estar conectados todo el día. Y tomaba notas y tomaba notas. Oye, y de repente cuando platicaba con alguno de mis mentís, me iba yo hacia mis notas y consultaba algo. Y me iba yo hacia mis notas y consultaba algo. Y en eso dije, oye, pues todo esto que tengo yo de notas que hice para mí, todo esto se parece, me gustaría que fuera un libro. Y entonces ahí conjunté todo, le di estructura y escribí mi primer libro. Para esto sigo en base, sigo viendo lo de la pensión, ya decido irme por la pensión y me retiro de base, pero continúo apoyándolos en forma externa. Sigo con algunas, de hecho, todavía sigo apoyándolos en algo. Y bueno, empiezo a darme cuenta de todo lo que vale el mantenerse activo, todo lo que vale el capital social, todo el Pues toda la networking que experiencia hacemos. que se acumulada. Ajá. Entonces me empiezo a enamorar de este tema, empiezo a llegarme a algunas asociaciones relacionadas con las personas mayores y de repente de un día para otro te puedo decir que me convertí en gerontoactivista. O sea, yo estoy enamorada de el envejecimiento activo y de transmitir este mensaje. Tengo un podcast, escribí otro libro de intergeneracionalidad y pues doy conferencias y tengo apoyos, mentorías grupales para personas que quieren mantenerse activos. Y así fue como llegué a esto. Wow, qué interesante, Aurora. Pues fíjate que es bien padre lo que nos platicas, porque actualmente pues tenemos un entorno laboral donde están dos, tres o hasta cuatro generaciones conviviendo al mismo tiempo. Y yo pienso que tal vez en las empresas no se le ha dado esa conciencia de cómo esa generación más senior que ha acumulado este tipo de experiencias, pues hay sesgos o no se le ha generado conciencia. Qué padre que te estás involucrando en estos temas porque definitivamente creo que en el mundo laboral hace mucha falta y eso me conlleva a mi pregunta que es, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentan las organizaciones cuando se trata de integrar personas mayores a la fuerza laboral? Sí, mira, yo creo que el principal reto es algo en el que precisamente hoy con nuestra conversación estamos contribuyendo, que es traer a la mesa el tema.
Ok, Mientras las organizaciones no lo vean y no lo tengan dentro de su estrategia, dentro de su radar, andamos mal. ¿Por qué? Porque el estilo de vida está cambiando. Las personas ahora vivimos más tiempo, la esperanza de vida está aumentando. Entonces, si bien ahorita le toca a mi generación el ser el parteaguas en este nuevo estilo de vida, pues hay que estar conscientes que todos vamos para allá. O sea, tú y los más chavos que nos están escuchando van para allá. Y si bien nosotros todavía tenemos este beneficio de las pensiones, las nuevas generaciones ya nos van a tener. Entonces, ya no solo va a ser la necesidad de trabajar por esta parte de logro personal, sino tal vez también de económico. Entonces, es importante que las organizaciones tengan en cuenta esto. Los esquemas en donde las personas se retiraban a los 60, 65 años y se iban a sus casas, ya no funcionan. Las personas ya no quieren hacer eso. Las personas quieren seguir activas. Entonces, hay que crear estos espacios. Y es mucho lo que tiene que estar ahorita pendiente las organizaciones de ver cómo crear estos espacios. Yo, por ejemplo, veo que seguimos pensando muy tradicional, la mayoría de las personas, de la mayoría de las empresas, reconozco que sobre todo las empresas que están agremiadas en asociaciones como ERIAC, tienen un poquito de la cultura más a la más apertura. apertura. Sí, más apertura. Sí hay que crear nuevos espacios. Y fíjate que yo lo relaciono mucho con lo que ha sucedido con otros grupos minoritarios. Al final de cuentas, las personas mayores estamos padeciendo de algo, de una discriminación. Entonces, si quieres hacer la inclusión, si quieres hacer la diversidad, es lo mismo que ya muchas organizaciones han hecho con los otros grupos minoritarios. Yo lo veo mucho en el lado, haciendo la analogía con lo que sucedió con las mujeres. Y te digo porque yo me incluyo, o sea, a mí me tocó vivir, yo me gradué en el 79 de ingeniera química. En ese tiempo, una persona te veía en una oficina y asumía, y no lo digo despectivamente, que era secretaria. Pocas mujeres en áreas de ingeniería. Obviamente, todo el mundo te veía y pensaba, es secretaria, porque ese era el rol que tenían las mujeres en ese tiempo. Entonces, a mí me tocó toda la trayectoria y sé cómo ha ido funcionando esto y sé del trabajo que han hecho muchos grupos importantes en, en que lo que hicieron fue entender las necesidades de ese grupo de mujeres Ok. y empezaron a adecuar las políticas, empezaron a adecuar las situaciones, los puestos y todo para ese grupo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer ahorita. Y fíjate que a mí me toca, a veces me invitan en paneles a hablar sobre la diversidad y yo pues siempre representando el grupo de personas mayores, pero ahí está la persona que representa alguna discapacidad, las personas que representan mujeres, las personas que representan LGTB, diferentes grupos. Y yo les digo, puedo o no estar de acuerdo con tu causa. Tú puedes o no estar de acuerdo con la causa del otro, pero a donde todos vamos es a ser personas mayores. En el mejor de los casos, claro. Claro. Fíjate, Aurora, yo te platicaba también antes de arrancar el podcast. Nosotros estamos en la industria de atracción de talento y algo que sucede mucho es, muchas veces viene por la parte de recursos humanos, muchas veces viene el hiring manager o el dueño de la posición, donde hay ciertos estigmas, prejuicios con el segmento, con la población mayor. ¿Qué mensaje le podrías dar? Es decir, cómo la gente de recursos humanos, digo que es la gente que nos está escuchando, cómo vender la idea dentro de la empresa o poder negociar con ese hiring manager que a veces pone este tipo de restricciones o sesgos o decirlo más claramente, pues entra en un rosa el tema de la discriminación. O sea,
¿qué consejo le podrías decir o qué nos podrías compartir en lo que has vivido en estos últimos años en esta nueva etapa, Aurora? Pues mira, más que todo yo creo que es ver la parte de hacer un inventario de talentos, o sea, de Ok, qué, cuáles son las características que tiene cada una de las personas. Porque fíjate, a mí me tocó, por ejemplo, te voy a hablar un poquito de lo que son las instituciones financieras, que es el último industria en la que estuve participando yo como empleada de planta. Hay instituciones que están en formación, que están creciendo y que necesitan personas con experiencia. Y estas empresas son, vamos a decir, están adquiriendo nuevos productos, agregando nuevos productos, pero la organización en sí era joven. Entonces, ¿qué hicieron? Contratar personas retiradas que vienen de bancos tradicionales de muchos años. Entonces, se trajeron a los banqueros que tienen 30, 40 años de experiencia y llegan y entienden qué es lo que están haciendo y llegas a implementarlo. Obviamente, quienes lo están implementando son las personas jóvenes, las personas propias de la organización, pero te traes, haz de cuenta que es como traerte toda la sabiduría, años de experiencia de personas que ya pudieran estar totalmente retiradas. Esas personas ya cumplieron con lo que antes llamábamos su carrera profesional y ahora vienen con nueva energía a aportar todo su conocimiento y que nuevas empresas lo aporten. Te lo digo para las instituciones financieras, pero esto aplica sí, para no, pues sí, cualquier para cualquier tipo de empresa, tipo de industria, yo estoy de empresa. acuerdo en eso de que dices, oye, una persona se retira y dices, ¿cuánto que estuvo 20, 30 años de trayectoria en una empresa, en una industria? ¿Cuánto conocimiento no tiene? Ajá, ¿Cuánto claro, conocimiento? ¿Cuánto? claro. Y lo que pasa, y que te decía que a mí me pasó también un poco, es que las personas mayores a veces pensamos que lo que hemos hecho y la empresa en donde estamos es todo. Y cuando empiezas a verte afuera, y aquí es donde yo creo que se puede hacer el match perfecto entre la gente de recursos humanos y la persona mayor, porque la persona mayor piensa de que yo sé muy bien mover esta pieza de aquí para acá, y esto sé porque lo he hecho los últimos 30 años, ¿verdad? Pero no se da cuenta que aparte de mover esa pieza, puede hacer 1000 cosas más. Entonces, cuando se crea esa conciencia y la gente de recursos humanos apoya a eso y se da cuenta que puede utilizar ese talento, pues ahí es fabuloso. Fíjate, me tocó también el caso de una persona muy allegada a mí que se jubiló a los 63 años. Se retiró, se fue a su casa a no hacer nada. A no hacer nada, ver series de televisión, O tomarse un tiempo. a tomar su tiempo. Ella decía que estaba a gusto, pero de repente en una reunión social se encuentra con una persona que estaba requiriendo la experiencia que ella había adquirido durante toda su carrera profesional y le hacen una propuesta de trabajo de esas que dices tú de película. O sea, no lo puedo creer. Regresa a trabajar, puso algunos requerimientos, o sea, no entrar a las 8 de la mañana como Ujú. entran ahí, entrar a las 9:30, configuraron de alguna manera su puesto y ya tiene 3 años trabajando ahí, está fascinada, la empresa está vuelta loca con lo que está haciendo y cambió la vida de todos. Ella no lo había visto antes, circunstancialmente se encontró en una reunión social y se hizo ese match. Pero imagínate si las empresas están buscando activamente personas que tienen los conocimientos que requieren en estos ámbitos de personas mayores, pues pueden encontrar grandes oportunidades también. Sí, no, digo, definitivamente tiene mucho que aportar y yo creo que cuando hay esa apertura se busca el cómo sí buscar el esquema laboral que donde ambas personas, tanto este colaborador como empresa, pues pueda haber un match.
Ahora, fíjate que siguiendo con este tema, también lo que nosotros hemos visto en el mercado laboral es que también cuando hay un tema de contrataciones, hay veces está la disyuntiva, dices, oye, una persona mayor tendrá la capacidad. eh, ¿Qué nos podrías comentar, platicar, comentar en relación a eso en cuanto a innovación? Que hay veces como también hay ese estigma que la persona mayor podrá ser innovadora o no. Fíjate que creo que hay algo en donde confundimos lo que es innovación. Creo que gran parte de las personas piensan en innovación y piensan en cuestiones de tecnología y no, una cosa no está relacionada con otra. La innovación, pues, es traer algo nuevo y para traer algo nuevo, ¿qué necesitas? Conocer. Ok, Conocer. Entonces, la verdadera innovación está centrada en la investigación, el conocimiento, el estudio profundo de algo. Entonces, creo que la experiencia de las personas mayores es fundamental en la innovación. Tal vez en la implementación, en la forma de cómo hacerlo, si este cómo tiene que ver con algún aspecto tecnológico, puede ser que la persona mayor no tenga el complemento. Entonces, por eso la intergeneracionalidad es fundamental, o sea, es trabajar en conjunto, pero las personas mayores yo creo que son quienes más pueden aportar en la parte de la innovación. De hecho, en fechas recientes, en estos días, se han estado dando a conocer los nombres de los premios Nobel y la mayor parte de los premios Nobel son personas mayores. como decía un cliente de Son nosotros, personas mayores. traen horas de vuelo. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienes que conocer, o sea, tienes que conocer para innovar. Una cosa es la innovación, esa creativa del chispazo de alguna idea que pega y se hace, o sea, eso no quiero decir que no exista. O sea, sí hay. Y hay chavos que lo están haciendo, pero la innovación de conocimiento, de perfeccionar cosas, de traer, de llegar a implementar algo nuevo, creo que las personas mayores contribuimos mucho en este aspecto. Fíjate, Aurora, me llamó mucho la atención la anécdota que nos compartías entiendo que es tu amiga, colega conocida, que te la encontraste en un entorno social. Yo lo que quería preguntarte es, seguramente hay mucha gente afuera, que más, no sé, digo, no quisiera como ponerle una etiqueta, pero vamos a decir 50, 55, 60 más, que pudieran estar interesados, interesadas en regresar al mundo laboral y pudieran darse situaciones como la que nos acabas de compartir en el caso de esta persona, a ese segmento de gente que dices, oye, tiene mucho que aportar, ¿qué le aconsejarías, Aurora? Mira, yo de hecho, digo, no quiero abusar del comercial, pero en mi libro, haz de cuenta que es así, mi libro es El trabajo y el bienestar después de los 60. Ah, Son mira los qué tips, padre. son los tips así de que cositas que tienes que hacer, pero creo que tiene que ver mucho con reconocer los talentos y valorar la experiencia. Y también otro, mi segundo libro, que también creo que aporta muchísimo, es Si tuviera 60. Este es un mensaje de intergeneracionalidad, de ver cómo tenemos que aprender todos a convivir en armonía. ¿Por qué? Porque los equipos en las organizaciones, como bien mencionabas tú al inicio de nuestra conversación, son 4 generaciones las que están conviviendo actualmente y la forma y las características de cada una son muy diferentes. Entonces, si una persona mayor se queda en su rigidez y que a mí respétame y yo soy así y yo como a tal hora y y yo mi silla me gusta de tal manera, pues digo, sí, ese definitivamente se va casi imposible que quepa en una organización actual, ¿verdad?
Pero si empiezas a crear esta flexibilidad y esta forma de convivir, yo tuve la fortuna de en mis trabajos desde que yo era joven, convivir con equipos de diferentes generaciones. En mi último trabajo, mi equipo de trabajo eran de 20, 30 años y convivíamos perfectamente y yo aprendía de ellos, pero enormemente, y yo reconozco todo lo que aprendí de ellos, pero ellos aprendían de mí. Y Entonces, quítate todas claro. esas barreras de estereotipos y todo, y creo que ahí la organización también tiene mucho que hacer. O sea, la organización en fomentar esta colaboración intergeneracional creo que es fundamental. Fíjate que eso que comentas se me hace súper interesante y yo, yo quisiera preguntarte, finalizando sería esta pregunta es, precisamente como hay muchos líderes, puede ser el mismo agente de recursos humanos, puede ser el dueña de la vacante o el líder, donde dices, oye, a ver, si me traigo una persona mayor, pero luego tengo un equipo joven, ¿cómo van a convivir juntos? Que dices, oye, me parece bien, bien interesante esa parte que comentabas, que a ti ya te tocó eh, poder trabajar con gente más joven, pero hay gente que como que, por así decirlo coloquialmente, les da frío, tienen mucha incertidumbre. Qué nos puedes comentar, Aurora? Fíjate que yo creo que ahí está la parte en la que realmente puede colaborar las áreas de recursos humanos, porque también hay que pensar en que no estamos hablando ya de las estructuras tradicionales, jerárquicas, muy verticales que existían antes, ¿no? Esto ya ha cambiado. Y también anteriormente, la parte de los puestos de mando tenía mucho que ver con la trayectoria. Ok. Entonces, generalmente las personas más grandes eran los jefes y los subordinados eran personas más jóvenes. Así eran las estructuras de hace años, pero ahora ya no. Ahora hay chavos que tienen a su cargo a personas mayores. Entonces, esta parte de aprender a trabajar y quitar todos los estereotipos y ser más flexible y convivir. Entonces, yo creo que aquí la parte que también se puede hacer mucho es los equipos colaborativos, en donde no sea necesariamente jerárquicamente dependiendo, sino que sean personas que entren, participen en un proyecto, tengan su dinámica y así vas logrando esa flexibilidad. ¿Hay algo que pudieras compartirnos, Aurora, que dices, híjole, en esta última experiencia profesional como colaboradora, tenía, tenía dentro de mi equipo gente en sus veintes, algo que tuviste tú que adaptar, que dices, oye, yo se lo recomendaría a una persona mayor que va a lidiar digamos, veinteañeros, ahora sí, ya ni siquiera generación millennial, que ya también está envejeciendo, sino ya generación Z, algo que tú creas que sea como relevante, que dices, oye, póngale atención para, en pocas palabras dices, ¿cómo te ganas a los chavos? Mira, yo creo que te ganas a los chavos, uno, en convivir con ellos de igual a igual. O sea, no querer que me respeten porque soy la que tengo más años, que me hablen de usted. A mí todo el mundo me dice Auro, todo el mundo, o sea, los chavos de 20 años, todo el mundo me dice Auro. Y cuando me dicen, licenciada, que no soy licenciada, no, sí soy licenciada también, pero principalmente ingeniera. O que me dicen señora, o que no sé qué, y yo soy Aurora, o sea, es como que, y estar también pendiente de entender por qué piensan ellos lo que piensan, y dar a conocer por qué piensas tú lo que piensas y ser flexible, ¿no? Porque mientras no nos entendamos, mientras no entendamos por qué ellos quieren hacer una cosa de tal manera, o mientras ellos no entiendan por qué tú estás acostumbrado a hacerlo de otra, yo creo que la flexibilidad
pues es parte de la relación armónica. También creo que reconocer cuando ellos están colaborando en algo contigo. O sea, yo, por ejemplo, siempre decía, oye, ayúdame con esto, ayúdame a entender, platícame, ayúdame a entender y dime, y así. Y entonces ellos, los más jóvenes, sienten de que, oye, me está reconociendo. O sea, no está en la posición de que yo lo sé todo y tienes que hacerlo así. O sea, cuando llegaba alguien nuevo a mi equipo y le decía yo, mira, esto lo hemos hecho así. Y le explicaba cómo habíamos hecho esa función. Así lo hemos hecho. ¿Qué piensas tú? O si quieres, empieza haciéndolo así y cuando ya tengas conocimiento de qué onda y tienes una propuesta, pero que vean que hay interés, ¿verdad? Que hay interés de colaborar. Perfecto. Pues Aurora, pues mil gracias. ¿Algo más que nos quisieras compartir antes de cerrar esta transmisión especial de Herida Capital Humano? Es un tema bien, bien interesante. Te comentaba, lo vemos todos los días y creo que yo coincido contigo. Hay mucho es un tema que da para mucho. Hay mucho que hacer en las empresas. Algo adicional que nos quisieras compartir. Mira, creo que toda esta parte que me tocó a mí de descubrir cuál puede ser mi propósito, cuál puede ser mi contribución al mundo, cuáles son mis talentos y todo, que no digo que la empresa no me haya ayudado, sino más bien que yo decidí hacerlo en forma personal. Creo que las empresas pueden acompañar a sus empleados en esta parte. Creo que para las personas mayores, sobre todo las que han trabajado como empleados en organizaciones, es muy importante que reconozcan cuáles son todas sus habilidades y que no se sientan que están obsoletos. Rápidamente te platico otra anécdota de otro conocido que es consejero. Es consejero de empresas y en una de las empresas en donde está colaborando, estaban tomando una decisión que tenía que ver con aspectos tecnológicos. Y entonces en su actuar, en su momento que le estaban consultando algo, sintió que no tenía los elementos para opinar sobre el tema. Porque los demás empezaron a hablar y que sí, y empezaron a hablar un idioma que él no entendió. Y por unos momentos se quedó así como que, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces cuando lo platicábamos en una mentoría, le digo, oye, pero ellos no entendían la parte del negocio que tú sabes hacer. Entonces no te tienen a ti ahí por la parte tecnológica. Ahí están los otros que le saben a eso. Te tienen a ti por lo que vas contribuyendo con la experiencia. Esa acumulación de conocimiento, sabiduría. Entonces, o sea, cuando te entre el síndrome del impostor y que sientes que ya estás obsoleto y todo eso, o sea, tú reconoce, tal vez en ese campo, ahorita no puedo contribuir, pero puedo contribuir con todo esto. O sea, traigo a la mesa todo esto. No te voy a aportar en eso, pero entonces la empresa para esas cosas pues va a traer a otra persona. Aurora, pues no, hombre, pues qué interesante charla. La verdad, muchísimas gracias por compartirnos todos estos anécdotas que creo que es de mucho valor. Yo espero que la gente que vea este podcast, que puedan crear más conciencia en el tema. Yo también pues, estoy de acuerdo que hay mucho talento afuera, hay mucho que aportar. Entonces, yo espero que pueda llegar a ser más conciencia y no me resta más que darte las gracias por compartirnos, por brindarnos este espacio. Gracias por escucharnos a toda la audiencia de aquí en este podcast de Herida Capital Humano y nos vemos hasta la próxima. Aurora, te mando un gran saludo y que tengas una muy bonita tarde. Gracias, igualmente, saludos. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales,
Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.